Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla Automatización de contratos y gestión de indicadores para mejorar la eficiencia del área legal, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con la empresa WebDocs. Mi nombre es Angie Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña José Manuel Jiménez, CEO y fundador de WebDocs. Él es un abogado de la Universidad Católica de Chile, es un apasionado por transformar digitalmente la gestión de contratos en Latinoamérica. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y el expositor les brindará una respuesta. Sin más preámbulo, doy inicio a José Manuel para que puedas iniciar con la charla. Buenos días, José Manuel. Muchísimas gracias por la presentación, gracias a la Cámara Colombo Chilena por la invitación, a todo el equipo que ha estado detrás, también al equipo de WebDocs que nos ha ayudado a preparar esta presentación para los distintos invitados el día de hoy. Y bueno, lo primero que quisiera mencionar, justamente los temas de los que vamos a hablar hoy, ¿ya? Vamos a hablar, en primer lugar, al respecto de la temática que muy bien ya presentaron al inicio, que toca el concepto de la automatización de contratos y gestión de indicadores para los equipos legales. Vamos a hacer un sondeo primero en vivo para comprender el estado actual de los distintos asistentes, ¿ya? Luego vamos a hablar un poco de la perspectiva del rol del abogado de empresa en el contexto de los negocios actuales. Vamos a hablar de la tecnología como aliado estratégico, qué es lo que es un CLM, que es una herramienta de gestión de contratos en el contexto de una gerencia legal, para luego ya hablar de varios indicadores de gestión que son de bastante utilidad, como la aceleración contractual, la gestión de equipos legales, la gestión de riesgo y cumplimiento. Hay mucha información que se podría presentar hoy. La idea es poder presentar la dosis justa para, obviamente, comunicar el mensaje, y nos encantaría poder lograr una alta participación y conversación con los que asistieron hoy para, obviamente, ir moldeando la presentación hacia las distintas perspectivas o necesidades que puedan tener, ¿ya? Entonces, finalmente, bueno, ya me presentaron. Bueno, soy José Manuel Jiménez, CEO, fundador de WebDocs. Hoy día WebDocs ya tiene más de 500 corporaciones de clientes en toda Latinoamérica. Tenemos presencia en Chile, Colombia, Perú, México, Brasil. Somos más ya de 150 personas. Y justamente nuestro foco ha sido transformar la gestión del contrato desde la perspectiva de automatización, digitalización y colaboración entre las distintas áreas de negocio. Los equipos legales generalmente no deben de estar aislados, ya lo vamos a hablar, sino que tienen que estar imbuidos en el negocio, conectados a través de herramientas suficientemente colaborativas que permitan, obviamente, que el negocio y el contrato, obviamente, tengan su máximo provecho, su máximo valor, ¿ya? Entonces, en primer lugar, voy a darle la palabra a Carlos Andrés Lozano, que viene de nuestro equipo, que nos va a ir ayudando a generar un sondeo primero de cómo están los distintos estados del arte, llamémosle, en este contexto de la gestión del contrato, el rol de las gerencias legales detrás de las empresas que nos acompañan, y obviamente cuál es el estado en el que se encuentran, cómo van a poder entrar en materia de un rol más activo en el negocio, donde se digitalicen más los contratos, se automaticen más y obviamente se aproveche la estrategia detrás de la gestión del contrato. Carlos Andrés, por favor, si quisieras partir ya el sondeo. Claro que sí, José Manuel. Bueno, muchas gracias. Dándole primero la bienvenida a las personas que ya nos acompañan en la sesión, dándole, pues desde luego, las gracias a la Cámara Colombo Chilena, que gracias a ellos podemos hacer esta sesión, y recordarles a los asistentes que lo que queremos desde WebDocs es que esto sea una charla, precisamente, que sea una conversación. Aprovechar precisamente, José Manuel, el espacio que tenemos contigo para que ustedes desde el chat puedan hacernos todas sus preguntas, todas las dudas, los comentarios. Todo lo que vaya surgiendo alrededor de la charla, pues vamos a estar muy atentos, vamos a estar leyéndolos en vivo. La idea también es que ustedes puedan participar a través del chat con sus preguntas y comentarios. En este momento lo que queremos es ver un poco con estas preguntas hacia qué orientación, José Manuel, pueden posteriormente darle más foco o más fuerza de las temáticas que tenemos preparadas para la charla. Por esa razón, entonces, la primera pregunta la voy a leer. Recuerden, desde ya pueden respondernos vía chat. La idea es que incluso las respuestas las podamos estar leyendo y podamos arrancar, digamos, de una manera muy colaborativa. Entonces, la primera pregunta: ¿has sentido que en tu papel como abogado de empresa ha evolucionado en funciones, pasando de ser un asesor jurídico a ser hoy en día un impulsor del crecimiento empresarial?
Esta pregunta está orientada a si la sensación, el sentimiento, el día a día, la percepción o incluso las mismas labores de los abogados de empresa han cambiado y cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado precisamente esa labor. Insisto, pues lo que ustedes nos puedan responder vía chat, les agradecemos. Esto finalmente va a ser el insumo que vamos a tener nosotros para dar continuidad a la charla. La segunda pregunta es, si hay personas hoy en día acá que pertenecen al área de TI, ¿están implementando tecnología para el área legal con el objetivo de agilizar los procesos de gestión de contratos? Finalmente, pues digamos que lo que queremos es, si hay alguna persona que haga parte de las áreas de TI, o no es necesariamente, si hay alguien de las gerencias legales que ya están implementando tecnología, que nos cuenten un poco precisamente vía chat cuál es esa tecnología que están implementando y qué están implementando para nosotros también desde allí partir. Y finalmente, la tercera pregunta. ¿Perteneces al área legal? ¿Tienes indicadores para medir la gestión del equipo legal y su conexión con el negocio? Lo que decía José Manuel, al final, digamos, ya tenemos algunos ejemplos de cómo dashboard e indicadores se pueden visibilizar, pero quizás ustedes ya los están trabajando desde sus áreas legales y queremos conocer si ustedes ya hoy en día manejan y tienen medidores, indicadores que midan la gestión del equipo legal y su conexión con los objetivos de negocio. Bueno, muy bien. La idea es poder leer las respuestas que ustedes nos den vía chat. Incluso voy ahorita a tomar las preguntas y vamos a compartirlas en el chat para ir conversando desde allí. Lo interesante es que ya tenemos por acá dos respuestas. José Manuel nos dice Lea Yamile a la 1, que sí, es correcto. Es decir, ha sentido el cambio precisamente de su rol desde pasar de asesor jurídico a ahora ser como un jugador activo del negocio. La segunda, no está considerado el tema de incluir tecnología por el momento. Y la tercera, tienen indicadores muy básicos. Ya veremos, José Manuel, tú nos vas a explicar cómo precisamente esos indicadores se asocian al uso y a la implementación de tecnología. Guillermo también nos dice, en mi rol como abogado, no necesariamente me siento un impulsor de crecimiento empresarial, pero sí es verdad que la calidad de nuestro trabajo contribuye a ello. Muy importante ese comentario. No usamos tecnología en el área legal. Miguel nos dice, sí, el área legal en la empresa donde laboro se ha vuelto y se orienta para ser un agilizador de los negocios, mitigando riesgos. Ya vamos a hablar ahí, José Manuel, posteriormente de esto, blindando a la compañía. No tenemos indicadores de gestión. Bueno, Miguel, precisamente de eso ahorita nos va a compartir José Manuel. Diana Patricia dice, desde el rol sí veo la capacidad de aportar para el crecimiento de la industria. Perfecto. Pero a nivel empresa siguen viendo al área legal como un simple asesor. Vamos a hablar también de esas percepciones. 2, no soy de TI, pero sí estamos automatizando los contratos, cosa que nos alegra enormemente, Diana. Y tercero, sí, pero no tengo indicadores. O sea, sí se mide el área legal o se mide la gestión del área legal, pero no tiene indicadores. Finalmente, Jorge nos dice, frente a la tercera pregunta, sin duda alguna, hoy en día, gracias al apoyo de TI, en nuestra plataforma tenemos indicadores para medir la gestión del equipo legal, las causas penales y dashboard disponibilizados para nuestros clientes externos e internos. Bueno, muy bien. Ahí vamos viendo, José Manuel, que finalmente creo que estamos en sintonía con los asistentes, por lo cual entonces te doy la palabra para que puedas ya darnos las temáticas que tenemos preparadas. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, y muchas gracias a todos los que han participado en esas preguntas. Creo que es muy importante orientar el webinar o la presentación en base a lo que han ido respondiendo. Así esto genera un ambiente mucho más colaborativo. De hecho, es más, si quisieran hacer alguna intervención durante la presentación, por favor, háganla, porque mi idea es poder generar valor en esta conversación. Así que vamos avanzando. Entonces, primero quisiera dar contexto. Bueno, ¿cuál es el rol del abogado de empresa en el ámbito de los negocios actuales? Eso es lo primero que quisiera responder y dar mi opinión. También, además de ser fundador y CEO de WebDocs, soy abogado y creo que esto ha sido uno de los principales cambios de mentalidad desde haber sido abogado hasta partir con WebDocs, ¿eh? Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que las áreas legales dejaron hace rato, hace mucho tiempo, de ser simples asesores jurídicos, ¿ya? Ahora también son jugadores activos del negocio. ¿Ya? Aquí muchas veces me ha tocado conversar con ya más de
o sea, centenas de gerentes legales, directores jurídicos de las más de 500 corporaciones que trabajamos hoy día, en toda Latinoamérica. Y muchos mencionan que el equipo legal para efectos financieros es un centro de costos y no un centro de beneficios, ¿ya? O sea, hoy día se siente que, y eso genera un problema importante porque cuando la empresa sigue creciendo año a año y hay más desafíos, más negocios, el equipo legal no crece y se hace cada vez más, obviamente, difícil de gestionar más demanda, más actividad con los mismos recursos, por ejemplo. Y eso también pasa en que no todos los equipos legales han tomado un rol de ser jugadores activos del negocio, más que ser solo un jurista que se sabe la ley y que explica muy bien la ley y que levanta riesgos y que revisa todo con mucha cautela. Falta ese cambio de decir cómo el equipo legal contribuye y genera valor al negocio y lo hace mejor y más rápido y lo hace obviamente más contundente, ¿ya? Ese cambio de mentalidad es fundamental porque cuando se cambia la mentalidad del equipo legal y se empieza a plasmar obviamente las distintas interacciones con las áreas de negocio, esa percepción de finanzas y esa percepción de otras áreas del negocio empiezan a ser distintas, lo que obviamente permite cambiar esa mentalidad de ser un centro de costo, un centro de beneficio, a un equipo que aporta al negocio, que acelera las cosas, ¿ya? Y eso, lo anterior lo conecto con algo muy relevante, que es que las áreas legales deben estar en ese carácter de jugador del negocio, deben estar conectados a los objetivos de la empresa. Son pocos los gerentes legales que, ya cada vez más, gracias a Dios, cada vez mejor, pero que se conectan muy bien a los objetivos de la compañía. Hoy día todas las empresas de las que forman parte tienen conexión con un directorio probablemente, y ese directorio establece año a año, con obviamente los distintos comités de gerencia o lo que sea, objetivos de la compañía. ¿Cuánto se pretende crecer a nivel de ingresos? ¿Cuántas nuevas sucursales en una empresa, por ejemplo, de retail se pretenden tener? ¿Cuál es el nuevo cambio de posicionamiento de marca? Justamente, ¿cuáles van a ser las nuevas formas de sortear un impacto competitivo? Lo que sea. Siempre hay objetivos relevantes desde las personas, desde el marketing, desde las finanzas, desde los ingresos, que son súper relevantes, ¿ya? Y es poco común ver que los equipos legales realmente conozcan esos objetivos, porque lo normal es que el objetivo de un equipo legal sea obviamente una conexión, una complementariedad de lo que la compañía quiere lograr, ¿ya? Entonces es muy importante no solo decir, sí, soy un jugador activo, que me importa acelerar las cosas, no ser un obstáculo, sino que también importa entender para dónde va el buque, para dónde va la compañía y cómo el equipo legal se conecta a su objetivo de la manera más eficiente posible. Y en ese sentido, haber podido decir al final de un periodo, de un año, yo contribuí a que este objetivo se lograra, ¿ya? Y luego, ya siguiendo con el contexto, entendiendo que los equipos legales normalmente, bueno, según Clock, que es un consorcio estadounidense que habla mucho de tecnología, que lo voy a citar al respecto de otro tema, también tiene un estudio que menciona que la gestión de contratos es normalmente la que más carga de trabajo genera en los equipos legales, ¿ya? Y por ello, una de las formas más directas de un equipo legal de contribuir al negocio es a través del contrato, que es un activo del negocio. El contrato, como más que un documento legal, es el gobierno del comercio, es la fundación del negocio, establece las reglas del juego de ese negocio. Y como bien sabrán todos los asistentes, el contrato tiene varios capítulos. Obviamente tiene aspectos de precio, de logística, de posicionamiento, obviamente de jurisdicción, de responsabilidad, de garantías, de lo que sea, pero eso no es solo un documento legal. Y en el contrato ya existe, obviamente, muchísima oportunidad de poder plasmar ese carácter de jugador de negocio o ese entendimiento del objetivo, ¿ya? Por ejemplo, si uno de los objetivos de la compañía fuera posicionarse a nivel o permitir el posicionamiento de marca, va a ser o a través de los partners o a través de los clientes o a través de lo que sea, va a ser relevante que el equipo legal entienda que las cláusulas de marketing son relevantes y que justamente hay que plasmar, redactarlas de una forma en que se facilite el negocio o que se haga más fácil el objetivo. Entonces, entendiendo ese carácter del jugador del negocio, entendiendo los objetivos de la compañía, la gestión del contrato pasa a ser distinta en nivel de mentalidad, en cómo se plasman las distintas cláusulas, cómo se negocia o cómo se hace todo al respecto, al menos en mi opinión.
Entonces, justamente, ¿qué pasa ya en ese contexto, en lo que tiene que ver más con tecnología y equipos? Ya hay una serie de obstáculos comunes en el proceso, aquí citando a dos de 10 errores comunes en contratación de la World Commerce and Contracting. Mencionar brevemente que WebDocs hoy forma parte de la World Commerce and Contracting, que es una de las instituciones, o sea, la institución líder mundial en lo que es estudio, gestión y buenas prácticas de gestión de contratos. ¿Ya? Es una institución de origen inglés que está presente en 180 países en el mundo, y que obviamente es el gran generador de buenas prácticas en el mundo de gestión de contratos. Ellos tienen un reporte que se llama los The 10 Pitfalls of Contracting, o los 10 errores más comunes en contratación, y hay dos errores comunes en contratación que normalmente citamos, que son los siguientes. Uno es que las áreas de negocio normalmente se involucran de manera tardía con los abogados en la gestión del contrato. Eso pasa, obviamente, porque como no existe normalmente un rol del equipo legal en ser un jugador del negocio, o quizás sí lo existe, pero las demás áreas no se integran con esos equipos, eso termina impactando en que el contrato no plasma el propósito del negocio. ¿Ya? Este error se conecta con otro error, con otro problema que menciona la World Commercial Contracting, que le llama de lack of fit for purpose. O sea, normalmente el contrato no tiene una conexión con el propósito del negocio porque no hay colaboración. Si los equipos de negocio y legales no están conectados, ese contrato no va a plasmar el objetivo del negocio. Por ejemplo, lo que decía al respecto de marketing. Si marketing no plasma exactamente cómo quiere lograr ese negocio o ese tema estratégico con el equipo legal, probablemente el contrato no represente bien lo que se pretende lograr, si no hay colaboración. Y también, lógicamente, la falta de un uso limitado de la tecnología. Voy a mencionar también en la siguiente lámina la parte estratégica de la tecnología, pero uso limitado de la tecnología para poder, obviamente, generar registros, para generar automatización, para generar comunicación, lo que obviamente hace más fácil que esa conexión, esa colaboración de jugadores del negocio con equipo, o sea, del equipo legal como jugador del negocio con las áreas de negocio, sea más fácil. Y ya, volviendo a lo que decía, el Clock también tiene otro reporte que habla de lo que les estoy mencionando hoy día, y menciona que el tema del impacto de las tecnologías de gestión de contratos y otras dentro de los equipos legales normalmente no son las adecuadas porque hay una ineficiencia o escasez de recursos. O sea, muchas compañías no le ven el valor a veces o no entienden el poder implementar tecnología porque no saben cómo les va a facilitar la productividad, cómo va a impactar, ya sea en un mejor contrato, en un contrato más rápido, en automatizar más procesos, en mejorar el compliance. Entonces, pero eso también va muy conectado porque no hay estrategia dentro de la implementación tecnológica. Nos ha tocado ver muchísimas veces en WebDocs de empresas que quieren implementar ya sea un CLM, un ERP, un CRM, pero no entienden el problema de fondo de por qué esa tecnología hay que aplicarla. Más que completar un checklist, esto hay que hacerlo, hay que entender por qué esa tecnología impacta en el negocio. Ya les voy a hablar más adelante, pero me puedo ir declarando algunas cosas desde ya. ¿Por qué una herramienta de gestión de contrato va a ser importante? ¿Ya? Porque, por ejemplo, va a acelerar, como decía, los negocios, va a reducir el riesgo, va a mejorar el compliance, va a conectar mejor a la compañía. Entonces hay que ir entendiendo muy bien los beneficios y entender cómo esos beneficios se van plasmando en el tiempo para que la implementación sí sea estratégica. Bueno, y los equipos legales no están acostumbrados a ser facilitadores del negocio, que yo lo que les decía al principio, y eso obviamente impacta en la predisposición a estar implementando este tipo de tecnología. Dicho eso, ya habiendo dado un poquito de contexto, no sé si Carlos hay alguna pregunta al respecto de esto, algún comentario para seguir avanzando. No, José Manuel, de hecho, comentarle a los asistentes, estamos esperando nuevamente sus comentarios, sus preguntas de lo que José Manuel ha venido comentando, entonces para leerlos en vivo y poder compartir con ustedes. Hasta el momento, después del sondeo, no tenemos ninguno. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Entonces, ya he dicho eso, voy a hablar brevemente de cuáles son los principales impulsores de las áreas legales hacia la adopción de tecnologías de gestión de contratos. O sea, ¿qué hemos visto nosotros al respecto de ese tema, de cómo llevar esto hacia adelante de manera más firme? Y los impulsores obviamente están primero en la gestión de los procesos de negocio y la carga de trabajo. O sea, hoy día es muy importante que los equipos legales tengan procesos.
tengan claro por qué es importante el proceso, el rol de cada una de las partes, y cómo automatizan ese proceso, ¿ya? Cómo fomentar, obviamente, que a través de esos procesos haya mucho más colaboración. O sea, obviamente, el equipo legal tiene que ser un proactivo en definir el proceso y proactivo en definir que va a haber el propio equipo legal, que van a haber los equipos de negocio. ¿Cómo vamos a empujar la colaboración? Como yo les decía hace un rato, es para que el equipo legal sea un jugador activo del negocio, tiene que ir a entender a las áreas, tiene que conectarse a los objetivos, y por ello, justamente, esa voluntad, además de tener procesos de ir a colaborar, a empatizar, a entender, es fundamental. Obviamente, tener muy claro los riesgos y el cumplimiento. No por ser un jugador del negocio y súper flexible, uno deja de tener en cuenta lo importante que es el compliance y lo importante que es la gestión del riesgo. Y obviamente, conectando con los procesos, tener muy claros esos procesos, qué es lo que yo quiero controlar, qué es lo que quiero automatizar, qué es lo que quiero tener trazabilidad, de qué quiero tener control, y cómo genero una conducta en el tiempo que me permita tomar decisiones de manera más estratégica, ¿ya? Y eso, ya lo voy a mencionar más adelante, tiene que ver con los indicadores, cómo a través de las personas, los procesos, la tecnología, yo voy logrando generar una conducta que me llena que me alimenta una base de datos y que me empieza a entregar una información que yo antes no era consciente. Citando nuevamente las conversaciones con otros gerentes legales o directores jurídicos, es muy normal ver que la expectativa de un cierto nivel, de un cierto indicador, por ejemplo, hemos hecho preguntas otras veces de, oye, ¿cuál es el contrato que tú crees que es el más intenso en tiempo, o el que se demora más en el tiempo, o cuál es el contrato que tú crees que tiene más proporcionalidad, o sea, tiene más intensidad en revisión o en negociación? O cuál es la cláusula que tú crees que normalmente es más negociada? ¿O cuál es justamente el contrato que te genera más diferencias con los equipos de negocio? Esas percepciones, de las cuales algo voy a hablar al final, tienden a ser muy distintas en lo que es la percepción versus la realidad. Entonces, cuando uno ya tiene data dura, o tiene datos duros, perdón, eso ya es mucho más fácil de comprender. Y lo que te quería decir con esto es que la expectativa de lo que ese dato es versus lo que termina siendo en la realidad es muy diferente. Y por eso es que es muy importante esto, para que el equipo legal pase a ser estratégico, tener una capacidad de toma de decisiones basadas en datos, obviamente hace mucho más efectiva el área y mucho más estratégica. Y en fin, un mucho mejor jugador del negocio. Entonces veamos cómo la tecnología ayuda a solucionar esos dolores. Lo primero que voy a hacer es poner un video de WebDocs para que vean un poco lo que hacemos, para con eso ya seguir explicando la presentación. Entonces, voy a presentar acá. Bueno, entonces, ahí les mostré brevemente lo que es WebDocs en ese video, que pueden ver cómo un equipo legal con un equipo de ventas necesitan acelerar sus contratos y cómo WebDocs justamente ayuda a fomentar esa colaboración, la automatización del contrato y obviamente a hacer más eficiente todo el proceso, ¿ya? Ahora voy a ir explicando un poquito más de WebDocs. Cualquier pregunta que vaya surgiendo, por favor, la van haciendo. Me dice aquí por interno, Carlos, que tenemos un comentario.
Sí, y el comentario de Lina tiene que ver mucho precisamente con lo que tú nos hablabas de lo que estaba mostrando el video de WebDocs, de esa conexión que hay entre la gerencia legal y una gerencia de ventas o un área de ventas. Y lo que tú nos comentabas ahorita de ese cambio de mindset que se ha venido presentando y cómo las áreas legales y los que integran las áreas legales vienen siendo ya cada vez más jugadores activos de la estrategia del negocio y cómo aportan a esa estrategia y a esos objetivos de negocio. Lina nos dice lo siguiente: en la compañía en la que trabajo, el rol que el área legal tiene es estratégico para la gestión comercial. Cada vez con más frecuencia, más allá de dar una recomendación estrictamente en asuntos legales, se exige del área que surgiramos y tomemos directamente decisiones de negocio o estrategias que hagan más ágil el cierre de nuevos contratos. Es decir, la experiencia de Lina desde la compañía para la que trabaja está muy en línea, José Manuel, con lo que tú nos acababas de mencionar en ese contexto. Eso es buenísimo, y eso hace mucho más fácil o mucho más posible el escalamiento en el uso de tecnología. O sea, y ahí WebDocs nos ha tocado vivir empresas con ese nivel de preparación como el que menciona Lina, que se hace mucho más, como digo, más rápido poder implementar WebDocs con sus distintos módulos en el tiempo y poder llegar a un nivel de adopción tecnológica y impacto mucho mayor. Así que ese cambio cultural yo diría que es absolutamente clave, sin el cual no se puede avanzar. Así que felicitaciones por eso y ojalá que todas las empresas que nos acompañan hoy día tengan el acompañamiento cultural para que eso se haga más fácil. Así que cualquier comentario al respecto de cómo sus organizaciones están facilitando este tipo de cosas, se agradece para entender un poco el estado también. Así que bueno, sigo avanzando. Perdona, aquí vamos a pasar de lámina. Un segundo. Ahora sí. Entonces, discúlpenme, ahora ahí sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de WebDocs CLM. En primer lugar, mencionar que nos definimos como el Smart Contract Ecosystem, obviamente en español, un ecosistema inteligente para la gestión y firma de contratos, donde no solo nos importa que exista una herramienta punta a punta en la gestión del contrato y que haga colaborar a las áreas de negocio, sino que también puedan colaborar con sus terceras partes, con sus proveedores, con sus clientes, con sus partners, que obviamente forman parte de esa interacción contractual, ya lo voy a ir explicando. Y nuestro propósito es conectar digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocio justas, eficientes y transparentes. ¿Por qué este propósito? Para nosotros las relaciones, los contratos son relaciones de negocio, ¿ya? Y justamente facilitamos la interacción detrás del contrato, porque nos importa que las áreas de negocio con las áreas legales interactúen, que se puedan interactuar fácilmente con los clientes, proveedores, con los partners o con cualquier otro tercero, y que esos contratos logren ser, a propósito del dominio tecnológico y el entendimiento del contenido, de las versiones, de todo lo que pasa, ser justos y transparentes en ese sentido. ¿Por qué justos? Porque a través de una herramienta que le permite a ambas partes entender lo que se está negociando y entender los distintos elementos del contrato y que nadie tenga carencia de información, se puede llegar a un mejor contrato y a un contrato más transparente. ¿Por qué más eficiente? Porque justamente WebDocs promueve la automatización, la reducción de costos, la trazabilidad, el control y hace mucho más concreto y dominado el proceso contractual, ¿ya? Entonces, ya entrando en nuestra presencia en Latinoamérica, hoy día somos la plataforma CLM de clase mundial líder en Latinoamérica. Nuestros estándares en WebDocs son de clase mundial, nos importa hacer todo con excelencia, poder estar a la altura de cualquier proveedor de CLM a nivel mundial, pero nuestra región es Latinoamérica y nos importa muy bien entender las necesidades de cada país, ya sea de Colombia, de Chile, de México, de Brasil, de Perú, y de cómo justamente este contrato punta a punta tiene además necesidades en Colombia de cumplir ciertas normas, por ejemplo, de firma electrónica, lo mismo en Chile, o como a futuro vamos a ir escalando lo que es integración de notarías digitales y una serie de otros aspectos locales, junto con todas las herramientas, obviamente de carácter mundial, ¿ya? Y volviendo a la propuesta de valor, nosotros tenemos cinco grandes pilares que me gustaría explicar. Primero, somos una herramienta civil en punta a punta, que nuestro foco es que cada etapa del contrato pueda ser digitalizada, automatizada, controlada, colaborada a través de WebDocs.
que sea altamente integrable. Entendemos que el contrato es la pieza de un puzzle detrás de un gran proceso de negocio. Entonces, justamente, el proceso de compras tiene en sí el proceso contractual, porque en algún minuto al contratar a ese proveedor, o sea, al comprar ese servicio o ese bien, vamos a tener que contratar. Lo mismo pasa en el contexto de la venta, ¿ya? El proceso de ventas va a terminar en algún minuto en un contrato. Lo mismo va a pasar en los procesos de personas. Probablemente al contratar a un cierto nivel de talento, voy a tener que contratar con él también. Además de la integración, es súper importante, como decía, la adaptación a regulaciones locales. O sea, todo lo que hemos dicho, CLM punto a punto y las integraciones tienen también toda una dosis de localidad. Como decía, a propósito de la firma electrónica, a futuro, a propósito de todo lo que tiene que ver con notarías digitales. Y tenemos una serie de otros proyectos que intentan conectar a este proceso punta a punta con todo el ecosistema local, ¿ya? Y además esa localidad que acá está enfocada en las regulaciones, pero esa localidad tiene también un componente de servicio. Nos importa mucho que el servicio sea local y que en Colombia quien te atienda o que te lidere el onboarding sea talento colombiano, en Chile talento chileno, y así justamente haya un entendimiento idiosincrático en cada uno de los países donde tenemos presencia. Luego, en el contexto de la colaboración, como les decía, buscamos que tanto la colaboración interna, la herramienta, o sea, que yo poder colaborar con las distintas áreas, como la colaboración externa, es decir, cómo comparto con mis terceras partes, sea muy fácil de lograr y que la trazabilidad integre al equipo interno de negocio y legal, pero también al externo, y cuando uno aprenda del proceso, aprenda de toda la colaboración. Y finalmente, y como aspecto absolutamente clave, desde ya, ustedes sabrán, hace un año, un poco menos, ChatGPT, los LLMs o los sistemas de Large Language Models, o de grandes cantidades de lenguaje entrenado, finalmente, para facilitar la explicación, han irrumpido en lo que es tecnología en cuanto a inteligencia artificial. Y nosotros lo que hemos hecho es justamente empezar desde ya a integrar la IA en la base. Sabemos que la inteligencia artificial es clave y estamos ya incorporando una serie de funcionalidades dentro de Webdocs con inteligencia artificial que permitan facilitar el análisis de contrato, que permita facilitar obviamente la autoclasificación contractual. Hay varias cosas que estamos haciendo al respecto. Todavía no se han lanzado estas funcionalidades, pero ya se vienen. Y lo importante de esto es la filosofía de construir un CLM desde la inteligencia artificial, porque hoy día el contrato obviamente es un activo que tiene lenguaje y donde se pueden optimizar varias cosas con los nuevos sistemas de LLMs o la nueva IA generativa, fundamentalmente. Dicho lo anterior, ahora voy a ir viajando en cuál es el proceso contractual que Webdocs gobierna, cuál es esa herramienta punta a punta que ya integra todo un poco de los 5 elementos de la propuesta de valor. Hoy día Webdocs como CLM integra una serie de fases, como les decía. Primero, la solicitud de un contrato. Webdocs, al conectar a los equipos de negocio con los equipos legales, entrega una funcionalidad que permite conectar esa solicitud de una manera automatizada entre un equipo de negocio con un equipo legal, para que la información, cuando por ejemplo un equipo de compras necesite contratar con un proveedor, ya existe un formulario muy claro de qué elementos se tienen que enviar al equipo legal para que eso llene un template, llene un modelo y todo ya parta mucho más claro, ¿ya? Al mismo tiempo, esta solicitud no solo puede interactuar con un ser humano, nosotros también, como decía, a nivel de la integración, conectamos a Webdocs con herramientas de gestión de negocio, entonces esas mismas solicitudes pueden ser automáticas y provenir de otras herramientas de negocio. El mundo de la confección también es fundamental. El abogado tiene una alta carga en cuanto a lo que es redacción, lógico, y por ello todo lo que son las herramientas de gestión de templates, versionamiento, comparación de versiones, etcétera, son fundamentales. Hoy día, por ejemplo, bien sabemos que Word es el editor de texto más usado en el mundo y por ello nos integramos con Word. Y toda esa experiencia en Word está obviamente muy bien conectada con todo el proceso que queremos obviamente empujar ya de la gestión del contrato. Como les decía, también en este proceso hay toda una etapa de colaboración y negociación donde nuestro flujo, nuestro workflow, facilita esa interacción con las partes internas, externas,
Y obviamente también todo el flujo de aprobaciones está súper bien conectado a este proceso contractual, para que finalmente, desde que se pide el contrato, se entienda en qué se encuentra la solicitud, se pueda confeccionar o revisar de la mejor manera, se pueda interactuar con los equipos fácilmente y se pueda obviamente terminar de aprobar y firmar de la mejor manera. Y aquí en la firma es donde entraba lo que les decía de la localidad, de entender que la firma electrónica tiene cada país tiene sus propias normas, sus propios modelo legislativo, o sea, procesal, etcétera. Y por ello tenemos una estructura que nos permite adaptarnos a cada país, ¿ya? Luego, también esos contratos, una vez firmados, empiezan a ser necesarios, o sea, ya son negocios activos y es necesario tener una búsqueda adecuada para poder revisarlos, buscar información, etcétera. Entonces tenemos una herramienta bien poderosa de búsqueda, un repositorio. Luego, todos esos contratos necesitan seguimiento, necesitan reportería. Entonces, toda esa información va pudiendo ser controlada en la etapa post-firma, como pueden ver, la etapa celeste que hemos mencionado era la prefirma, la morada firma y la última post-firma, ¿ya? Entonces, tenemos una herramienta de búsqueda, de seguimiento y gestión y reportería. Para también, obviamente, tener todo lo que tiene que ver con las herramientas de alertas, términos y renovaciones que nos permitan entender en qué se encuentra el contrato y si este contrato tiene que o no seguir, ¿ya? Entonces, WebDocs cumple cada una de las etapas de la gestión del contrato y la idea es que ustedes tengan un sistema de registro, control de todo el proceso, ¿ya? Eso, obviamente, eso es lo que va entregando luego la inteligencia, que es lo que voy a ir hablando ahora. Entonces, hasta ahí, no sé si Carlos quiere ir mencionando algún comentario para ya luego ir pasando a la tecnología y a los indicadores y un poco más. José Manuel, sí, acá Caterine de Farmatodo nos tiene alguna pregunta. Caterine, entiendo que por la dinámica del webinar, envíanos por favor la pregunta vía chat y ahí nosotros estaremos compartiéndola con José Manuel en vivo. Y animar a los demás asistentes también, a Caterina y a los demás asistentes. Vamos a seguir. No, Caterina, gracias a ti por tu participación. De hecho, si alcanzas a enviarnos la pregunta, pues alcanzamos en este corte a leerla. Y José Manuel, dejemos que los asistentes vayan enviando sus preguntas. Te alzo la mano cuando las tengamos de nuevo y si quieres continuamos. Ningún problema. Vamos avanzando entonces. ¿Cómo la tecnología de gestión de contratos puede generar indicadores en las áreas legales? Entonces, principalmente quiero que se queden con esta lámina. Yo ya les he ido mostrando un proceso contractual donde hay etapas de solicitud, de confección, de colaboración, de aprobación, firma, seguimiento, reportería, etc. Lo importante primero es que las personas que están detrás de la herramienta sean las personas correctas. ¿A qué me refiero? Aquí, cuando yo hablaba de que el equipo legal tiene que ser un facilitador del negocio, obviamente los equipos legales tienen que estar muy involucrados, muy conectados con el uso de una herramienta CLM, pero también todas las áreas de negocio que formen parte, compras, ventas, personas, finanzas, compliance, etcétera, tienen que también tener un compromiso en el uso de una herramienta así. Por ello, lo que decía Lina al principio de que la organización favorezca el uso de una herramienta es fundamental para que todas las personas necesarias utilicen disciplinadamente una herramienta como WebDocs. Obviamente una herramienta como WebDocs tiene que ser fácil de usar para que ese uso sea no una obligación, un impuesto, un gravamen complejo, sino que algo fácil que se nota que me favorece mi trabajo, ¿ya? Pero además de las personas, tiene que haber procesos y tareas claras, ya lo que decía al principio. O sea, una de las principales impulsoras del cambio de un equipo legal es entender el proceso y no solo hacer un proceso por hacerlo, sino que cada etapa tiene que tener un rol relevante y al mismo tiempo, cuando se arme un proceso de contrato, entender muy bien por qué participa esa área, en qué me va a contribuir, justamente, y ser capaz de, una vez que se arme un primer nivel de proceso sobre un primer tipo de contrato, por ejemplo, ser capaz de entender si hay algún reproceso, es decir, estoy duplicando tareas, estoy pidiendo innecesariamente trabajo a un área que en verdad no me va a contribuir tanto, y obviamente darle un rol muy concreto, cualitativo y cuantitativo a cada una de las áreas. Entonces, personas, procesos muy claros, tecnología que permita soportar esos procesos e interactuar fácilmente a las personas, ¿ya? Cuando estos tres elementos son ordenados, o sea, hay las personas correctas, hay procesos claros donde cada etapa tiene un rol, y tiene cualitativo y cuantitativo, y donde se usa la tecnología correcta,
es cuando justamente se logra que la fusión de esta lógica estratégica genere los datos que posteriormente se traducen en indicadores. Porque lo que hace WebDocs finalmente es que al tener a ciertos usuarios interactuando con ciertos procesos de contrato, obviamente con la herramienta de WebDocs, va generando, o sea, cada interacción ordenadamente presentada, va generando data, información, que se va almacenando y se va representando a nivel de reportería. Y eso permite entender qué es lo que yo necesito hacer, o sea, voy entendiendo mi realidad a través de los datos duros y eso me permite ya tomar decisiones. Entonces, dicho eso, voy a hablar un poco de cuáles son los principales indicadores de gestión en el área legal en colaboración con el negocio. Voy a hablar de algunos, ¿ya? Obviamente siempre pueden haber más. Siempre en el contexto de la gestión del contrato. Ojo que por eso hablo en colaboración con el negocio, porque no voy a hablar particularmente de juicios ni nada de eso por ahora. Me voy a enfocar en el contrato, ¿ya? No sé si hasta ahí, Carlos, ¿quieres mencionar algo? Sí, José Manuel. Entonces, Caterine nos pregunta, ¿los otros sí del contrato entran dentro de un expediente o son o están aparte tratándose del mismo negocio jurídico? Entiendo que Caterine nos pregunta esto dentro del proceso de prefirma del contrato del que tú nos mostrabas de todo el 360 de la gestión contractual. Perfecto, bueno, netamente para alinear conceptos, perdón, Caterina, entiendo que hizo la pregunta, ¿no, Carlos? Caterine, Ya. Caterine. En Colombia le llaman otro sí al anexo al contrato, por lo que yo entiendo, Sí, ¿no es cierto? Porque el otro sí, en el lenguaje legal chileno, es más que todo un capítulo de un escrito judicial, ¿ya? Por eso es importante aclarar ese concepto. Entonces, perfecto. Si el otro sí se entiende como un anexo del contrato, efectivamente WebDocs tiene herramientas para hacer que se genere un expediente del contrato. Es decir, tú tienes herramientas que te permiten conectar el contrato marco, el contrato principal, con los distintos anexos modificatorios o con una garantía o con una factura, con cualquier elemento que importe dentro de ese gobierno. Entonces, mi respuesta es que sí. O sea, por favor, vuelva a hacer la pregunta si no te respondí correctamente. Pero WebDocs sabe que justamente los anexos que se van generando a propósito de un mismo contrato tienen que terminar siendo conectados a un gran conjunto contractual. Así que la respuesta es que sí. Corrígeme y por favor confírmame que te estoy respondiendo a tu pregunta. sí, ahí ya Caterine nos dice que muchas gracias. Igual Lina nos envía como el concepto exacto. Otro sí es un adendo de modificación al contrato inicial. Entonces sí, la Eh, venta para nosotros y, del anexo, así que estamos súper adecuados, súper alineados. exacto. No es un anexo como tal, sino es una modificación al contrato, por ejemplo, cambiar su vigencia o una obligación de las partes. Ahí Lina No, claro, nos claro, ayuda es que para... ahí nuevamente hablamos de las distintas expresiones del español. Dentro de Colombia y Chile, como representa la Cámara Colombo-Chilena, tenemos conceptos un poco distintos. El anexo puede ser como simplemente una información complementaria, pero para nosotros el anexo también puede ser el modificatorio, es la adenda del contrato. Estamos de acuerdo. Es lo que te puede complementar el contrato, modificarlo o lo que sea. De acuerdo. Perfecto. Samuel nos dice, dentro de tu experiencia, José Manuel, en el marco latinoamericano y teniendo en cuenta que se archivan documentos con datos personales de distintos actores, ¿qué normativas de protección de datos se optan para su cumplimiento, teniendo en cuenta que cada jurisdicción puede tender a tener su modo de regulación respecto a este tema? En el marco latinoamericano nos pregunta Samuel, Perfecto. respecto a la protección de datos personales que contienen Sí. los documentos. Lo que nosotros hemos hecho acá al respecto, Samuel, ha sido ir más allá. Incluso lo que hicimos fue aplicar la GDPR o RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, a Latinoamérica. Ya, obviamente, todo eso representado las distintas normas colombianas, chilenas de gestión de datos personales. Entonces mi respuesta es esa. O sea, lo que hicimos fue hacer un estudio de cómo investigamos el derecho comparado europeo. De hecho, dentro de Europa no solamente está la RGPD, sino que hay una representación súper precisa de las solicitudes de ARCO, de agencias locales, obviamente supervigilantes de la protección del dato, que son elementos que normalmente en Latinoamérica no son tan intensos, ¿ya? Y fuimos hacia allá para poder decir, como nosotros en algún minuto quizás escalemos también a Europa, aplicamos esa teoría. Entonces hoy día tenemos todos los elementos de trazabilidad del dato. Hoy día somos una empresa certificada ISO 27701, que es una ISO que garantiza que estamos cumpliendo no solo la norma colombiana en este caso, sino que tenemos procesos que garantizan al usuario
de saber en qué estado se encuentra el dato que genera un webdoc y poder hacer uso, obviamente, acceder a esa información, revocar esa información, cancelar esa información, olvidar esa información y tener no solo ese derecho, sino que un contexto operativo que asegure que eso ocurre, ¿ya? Que eso ocurra, perdón. Y aquí cito el tema europeo porque, por ejemplo, Alemania hoy día es el país de los países más, yo diría, el más riguroso a nivel mundial, a nivel de gestión de datos personales. ¿Por qué? Porque no solo entrega una serie de derechos eh, a los distintos usuarios al respecto de sus datos, sino que también solicita una serie de SLAs o niveles de servicio de entrega de la información de protección de datos personales muy exigente en cuanto a tiempos, ¿ya? Entonces nosotros estamos, ¿cuál es mi respuesta? Cumplimos la norma colombiana de gestión de datos personales, cumplimos la norma chilena, la brasilera, que es muy similar a la europea, pero nuestro estándar es el europeo, porque el que lo puede, o sea, el que puede más puede lo menos un poco. Lo digo así porque todavía Europa es muchísimo más exigente. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar un estándar GDPR y eso se plasma a través de nuestra ISO 27701. ¿Ya? Entonces avísame también, Samuel, si respondí tu pregunta, por favor, si necesitas algo más preciso, con eso ya estaríamos ok. ¿Ya? Igual Eso. para aclarar, al final de la presentación, en una lámina, pues José Manuel va a compartir un correo electrónico en el cual nos pueden estar compartiendo sus preguntas en caso pues que quieran que ampliemos algún concepto o en caso incluso que tengan alguna técnica de cómo funciona WebDocs y digamos qué tipos de integraciones se pueden realizar y demás, ya dudas técnicas que quieran aclararnos, ahí va a quedar el correo electrónico en una lámina al final. No, Samuel dice que perfecto, que muy clara la respuesta, José Manuel. Perfecto, muchas gracias. Creo que necesiten, por favor, me lo van preguntando. Entonces, ¿cuáles son entonces los principales indicadores de gestión en el área legal en colaboración con el negocio? ¿Ya? Bueno, entonces, en esa línea, quisiera mencionar lo siguiente. Primero, la aceleración contractual. O sea, para nosotros es muy importante que el contrato en el contexto de un negocio, por ejemplo, en las ventas, es importante que el negocio se cierre lo antes posible. Obviamente con calidad y obviamente con contundencia, pero que sea una buena velocidad, que los SLA de tiempo sean importantes. ¿Por qué la aceleración es importante? Porque, como le decía, en las ventas tiene que cerrarse la venta o en el mundo de las compras, muchos proveedores son operacionalmente críticos y si no se cierran en tiempo, afecta a la continuidad operacional, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente toda esa información que genera el contrato nos permite ver un 360 del contrato, entender todos los distintos metadatos, elementos que tiene el contrato para con ello ir tomando buenas decisiones. Luego, lo que es gestión de equipo y autonomía y carga de trabajo. Hoy día el equipo hay que entender, no solo en el equipo legal, sino que en los equipos de negocio, por qué eventualmente esa aceleración contractual pudiera no estar ocurriendo. Quizás pasa que un abogado del equipo legal tiene mucho más carga de trabajo que otro abogado. O eventualmente, normalmente el contrato de prestación de servicios que tiene como contrato comercial una determinada organización, no está llegando en tiempo porque en finanzas hay un solo analista de finanzas que tiene que revisar 500 contratos a la semana y se le hace imposible lograr esa revisión. Muchas veces pasa eso, que no es en el equipo legal el cuello de botella, sino que justamente es otra área, ¿ya? Y de hecho, sobre los cuellos de botella como equipo legal, o sea, uno de los dolores principales que me ha tocado revisar con los distintos directores jurídicos en el tiempo pasado es que los equipos de negocio les dicen, ustedes son justamente un área que obstaculiza, que son un cuello de botella, hasta que muestran los datos y dicen, no, mira, acá, ahora aquí te estoy mostrando que yo no soy el cuello de botella, acá está el problema, está en finanzas, o está en compras, o está en ventas. Y ahí se empieza a hacer un análisis de por qué está ocurriendo y eso nos permite acelerar también el contrato o hacerlo más eficiente, más eficaz, o como se le quiera mirar. Entonces, y también el tema de autonomía, ¿verdad? Que es súper importante y es que no todos los contratos necesariamente tienen que pasar por el equipo legal. Muchas veces pasa que el equipo legal ya revisó ese modelo de contrato 1000 veces, ¿ya? Y ahora normalmente el área de negocio me hace revisar de nuevo lo que ya revisé. Entonces tengo 200 contratos pendientes, o 100 contratos pendientes, o 50, lo que sea, pero muchos de ellos son templates que yo mismo realicé y no cambiaron en nada. ¿Por qué los voy a revisar? Entonces, para allá va la autonomía. ¿Cómo me encargo de hacer que los equipos de negocio, en todo lo que yo ya estandaricé, no me pidan retroalimentación de algo que yo va a ser lo mismo que ya revisé 1000 veces? Eso permite
esa autonomía va, obviamente, reduciendo la carga de trabajo del equipo legal y lo hace más, y le permite utilizar su tiempo en cosas más estratégicas, ¿ya? Entonces, ahí también el mensaje, los equipos legales más productivos que me ha tocado ver, piensan mucho en esa autonomía, en la estandarización, para hacer que las cosas fluyan de mejor manera. Y luego, cómo dentro de la gestión de riesgo y cumplimiento, representar ese cumplimiento, en qué puntos, qué elementos de compliance tienen que estar en los procesos contractuales y cómo estoy midiendo que esas cosas se están cumpliendo, o cuáles son los riesgos principales que quiero evitar que ocurran y cómo los mido. Entonces, esa información también es bien relevante. Hoy día vamos a hablar brevemente de estos conceptos, podríamos profundizar mucho más, pero quiero darle, como les dije al principio, una dosis de cosas relevantes y que por favor me puedan hacer las preguntas que quieran, ¿ya? Entonces, vámonos a algunos dashboards. No sé si está ahí, Carlos, ¿hay algún otro comentario, pregunta o sigo avanzando? Sí, José Manuel, continuemos y de hecho, pues nuevamente decirle a los asistentes, veamos esos ejemplos de dashboard y al final vamos a tener un espacio para que puedan terminar con sus preguntas y comentarios. Perfecto. Entonces, bueno, acá lo que voy a mostrarles son dashboards de WebDocs, ¿ya? Son dashboards que ustedes pueden ver en la herramienta de WebDocs. Cuando ustedes ya van permanentemente gestionando sus procesos, tareas con la tecnología de WebDocs, lo que va haciendo WebDocs es representar distintos tipos de paneles, ¿ya? Acá esto es un ejemplo, un panel de indicadores generales y tiempos promedios. Yo acá puedo ver, por ejemplo, la cantidad de procesos que yo he generado en un cierto lapso de tiempo, acá desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo, donde tengo todo, cuántos contratos he generado, 449, 8 procesos pendientes de firma tengo 230 atrasados, ojo, acá hay un tema, tengo que levantar, algo que tengo que corregir acá. Tengo justamente una serie de contratos con sus distintos promedios de días, cuánto se están demorando los contratos de servicio en un país o en otro país, o ciertos documentos laborales, o etcétera. Entonces yo voy sabiendo cuánto tiempo me lleva a cerrar eso, y eso también puede permitirle a las distintas áreas de negocio entender, ojo, que el contrato en nuestro promedio histórico, si no mejoramos la métrica, está en tal promedio. Así que van a poder continuar con ese negocio cuando ya pasen los 17 días, por ejemplo, que puede demorar este contrato de acá, que nosotros le llamamos order for, por ejemplo, nuestro contrato comercial. Entonces, todas esas cosas pasan a ser súper relevantes y para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, aquí esto es una mirada más general de indicadores y tiempos promedio. Lo que tiene que ver con las solicitudes por área, por ejemplo, estas barras de colores representan cuál es la intensidad de distintos tipos de contratos por mes. Me están pidiendo muchos contratos, muchos NDAs o muchas fases de promoción que son fundamentales para establecer las reglas del juego de una campaña de marketing o lo que sea. Entonces, eso también va ayudando a lo que decíamos hace un rato sobre la estandarización. Dado que me piden tanto de esto, tengo que estandarizar eso, o sea, ese contrato lo tengo que estandarizar para que las áreas de negocio empiecen a valerse por sí mismas y eso me permita reducir tiempo, ¿ya? Y eso obviamente entender cuál es el área que me pide más. O entender cómo están mi equipo legal, cómo está cumpliendo el indicador de tiempo internamente, ¿ya? Hoy día, ¿cuál es la persona que más tiene carga de trabajo al respecto? Por ejemplo, aquí vemos que Patricio González tiene muchísimos workflows, muchísimas tareas, ya es un abogado de nuestro equipo, ¿ya? Y él puede estar muy sobrecargado, será necesario buscar un abogado nuevo, a propósito ya lo tenemos en WebDoc, que obviamente permite manejar mejor esa carga de trabajo, ¿ya? Y obviamente entender ese rendimiento porcentual en el cumplimiento de los distintos SLAs del proceso contractual, ¿ya? Luego, la medición de la carga de trabajo, no solo por abogado ya, sino que también por equipos de negocio, podría ser interesante ya no solo quedarse en el equipo legal, sino que, oye, ¿cómo están finanzas? ¿Cómo están las distintas áreas en sus distintas cargas de trabajo? Cantidad de workflows y promedio de días. Ya normalmente, si vamos viendo que, como les decía al principio, que hay un cierto promedio de días involucrados en un proceso contractual. Imagínense que sabemos que un contrato de servicios demora 30 días en promedio. Y me acaban de solicitar nuevos 30 contratos, ¿ya? Y esos 30 días en promedio me van a generar al menos tantas horas de trabajo por área, ¿ya? Si yo sé que me pidieron 30 nuevos contratos de servicio, poder proyectar cuánta carga de trabajo en horas va a significar eso a futuro, para poder obviamente ir conteniendo, para que si llega la gerencia general y me pide, oye, hay que hacer un megaproyecto estratégico de cualquier cosa, de ambiental, porque la organización se dedica a la producción de alimentos y hay que hacer un tremendo trabajo,
se sepa, ojo, que también ya tengo no sé cuántas horas involucradas en lo que le voy a tener que destinar a estos nuevos 30 contratos que me acaban de pedir. Y uno debiera poder proyectar la cantidad de horas que voy a tener en adelante conforme a cómo se está manejando la intensidad de mi requerimiento. Contratos pendientes de firma, esto es bastante ya de la perspectiva más del compliance y riesgo. Oye, si tengo todos los contratos activos, tengo 19 contratos pendientes, ya que no se han firmado, que están pendientes. ¿Cómo accedo a esa información para, obviamente, permitir el accionar esa información? O sea, tengo 19 contratos pendientes, ¿cómo me encargo de que se firmen y obviamente no queden sin gobierno? ¿Ya? Y obviamente poder ver cuáles son esos tipos de contratos que están pendientes y poder accionarlos. Y voy a quedarme hasta acá por ahora, porque puedo mostrar mucho más paneles, no es mi intención marear, sino que mostrar ejemplos de cosas que se pueden medir y que se pueden accionar. Y finalizar con que nuestros beneficios principales son justamente, a través de los reportes de tiempo, poder obviamente manejar o sea, optimizar las etapas que están obstaculizando y por ello acelerar los contratos y los negocios, reducir costos a través de un proceso más automatizado, mejorar el cumplimiento a propósito de poder usar estos flujos de webdocs para que obviamente se encarguen de tomar cada una de las etapas que el compliance me exige y reducir el riesgo de hacer mejores contratos colaborando con las áreas de negocio, de controlar que todo esté firmado según lo que yo tengo expectativa, de saber que las alertas y las distintas etapas se están cumpliendo o que se me avise cuando tengo que hacer algo. Son los beneficios que da Webdocs, o sea, acelerar negocios, reducir costos, mejorar el cumplimiento y reducir el riesgo. Eso es lo que pretendemos lograr como Smart Contract Ecosystem. Y invito a todas las organizaciones que están conectadas con nosotros. Hoy día ya trabajo con más de 500 corporaciones, aquí cito algunas de distintas partes de Latinoamérica, que ya están trabajando con nosotros, particularmente en Colombia. Ya trabajamos con empresas como Postobón, con empresas como Telefónica Colombia, como Salud, tiendas de Uno. En la siguiente lámina, José Manuel, tenemos... Están acá presentadas. Muchas gracias, Carlos, por eso. Entonces, acá pueden ver Postobón, Telefónica, Acción Fiduciaria, con Salud, de Uno, que entiendo que no está en esta lámina porque es más reciente, pero ya están bastante avanzados. Y varias otras corporaciones, top 500, que están entrando ya de Colombia. O sea, trabajamos con decenas de empresas gigantescas de Colombia que están obviamente ya percibiendo los beneficios de Webdocs. ¿Ya? Así que eso, muchísimas gracias. Por favor, cualquier pregunta que quieran hacer, muy abierto, y les agradezco el tiempo de haberme escuchado y muy abierto a poder ayudarlos en lo que sea necesario. Eso. Carlos, por lo que tú quieras, por favor. Sí, ahí Angie también ya pues creo que llegamos al tiempo de la hora de la sesión, entonces Angie, quedamos también contigo. Okay, Ahí tenemos incluso una pregunta de Caterine, si quieren la leemos rápidamente. Caterine nos pregunta si es necesario que ambas partes contractuales tengan Webdocs. Desde luego, pues la respuesta de arranque ya es no, pero no sé, José Manuel, si tú quieras exponer algo más. Incluso tenemos un portal de colaboración con terceros, pero te dejo a ti, José Manuel, que Caterine nos pregunta si las dos partes para la generación del contrato necesariamente tienen que tener Webdocs. No, efectivamente no es necesario. Tú puedes invitar a un tercero a firmar o a colaborar en el contrato con Webdocs y el tercero simplemente cuando firma, recibe un link y firma. Cuando lo invitas a negociar, sí tiene que entrar a un usuario gratuito que se le entrega, que de hecho tiene Single Sign-On, que es esa tecnología que te permite entrar con tu cuenta de Google o de Microsoft para hacerlo muy fácil. Entonces, no es necesario que tenga una cuenta pagada de Webdocs, tú lo puedes incluir sin esa necesidad. Esa es mi respuesta. No sé si hay Listo. alguna otra pregunta. También hicieron otra pregunta de cuántos usuarios permite la herramienta. ¿Cuántos usuarios permite la herramienta? No hay límite de usuarios. O sea, hoy día tú tienes usuarios administradores que permiten configurar la herramienta, usuarios operadores que operan punta a punta y usuarios colaboradores que tienen una intervención un poco más acotada. Los usuarios son todos aquellos que tú necesites. Nosotros tenemos planes de pricing basados en usuarios y también, también tenemos add-ons, otras tecnologías que se venden aparte, pero normalmente los usuarios no tienen límite en la herramienta. Lo que nosotros hacemos también es muy importante mencionar que tenemos una metodología llamada Contract Type Cards que nos permite identificar cada etapa del proceso contractual que las organizaciones tienen. Entonces hacemos una consultoría enfocada en la industria. Entonces, por ejemplo, una empresa de alimentos, los contratos de suministro de alimentos, por ejemplo, son
van a intervenir, van a incorporarse el equipo legal, van a incorporar al equipo de ventas, de operaciones, etcétera. Entonces, en base a ese levantamiento del proceso, vamos identificando cuántos usuarios requieren en base a sus procesos. Entonces, y la cantidad de usuarios es ilimitada, ¿no? Va a depender, o sea, me refiero ilimitada, o sea, hay un costo por usuario, pero no hay límite si ustedes requieren centenas, miles o lo que sea. Eso. Perfecto, José Manuel. No sé si esta la dejamos como última pregunta, es de Caterine Muñoz. Dice que si no hay límites y los usuarios están en diferentes países, es decir, si al adquirir QuickBooks podemos hacer uso de ella en 2 países. Completamente. Efectivamente, eso se hace así. Nosotros tenemos varias corporaciones que nos usan en distintos países. Nos ha tocado que empresas transnacionales nos compran desde un país y eso utilizan esa compra para meter usuarios en otros países o cada filial de cada país nos compra separadamente. Todo eso es posible. Y de hecho, Webdocs hoy día tiene distintos ambientes. Tú puedes, cuando compras Webdocs, puedes crear distintas cuentas para que, por ejemplo, la empresa telefónica, que por ejemplo el cliente de, Chile, de Webdocs está en Chile, tiene su propio ambiente, Telefónica Colombia tiene su propio ambiente, o eventualmente AVI InBev, otra empresa muy grande que trabaja con nosotros, cada filial tiene su propio ambiente, entonces eso les permite entrar a distintos mundos de los contratos de un país o del otro, y que si eventualmente existe un gerente legal corporativo, por ejemplo, que tiene acceso a los distintos países, tenga un superusuario que pueda acceder a estos distintos ambientes que funcionan de manera separada. Entonces, la respuesta es que sí, y tenemos una estructura técnica muy buena para poder administrar esa visión transnacional. Listo, perfecto. Bueno, ahí hay otra pregunta. No sé, José Manuel, por tu tiempo si la contestamos o, sin embargo, Carlos ya dejó el correo para que puedan comunicarse directamente contigo. Ya tú me confirmas. Estamos perfectos, estamos todo súper claro. Que Carlos, como dijiste, compartió mi correo, así que muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias nuevamente a José Manuel y a Carlos por la intervención que realizaron. Y para finalizar, damos nuevamente las gracias a todas las personas que pudieron asistir. Y desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias.